Hermanos y amigos, muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos al culto dominical. Hoy, primer domingo del mes de febrero, un mes quizás de mucha incertidumbre, de algunas noticias alentadoras en la situación de nuestro país, como es la llegada de las vacunas, algunas noticias no tan alentadoras por la deficiencia en los hospitales y la ausencia de camas. Pero estamos aquí, el Señor nos ha permitido reunirnos un domingo más y estamos alegres. Venimos ante Él con gozo, con júbilo, con ganas de poder escuchar de Él, con ganas de alabarlo, pero sobre todo de escuchar de Él, de saber que Él nos tiene esta mañana como mensaje. Estuvimos el mes pasado estudiando el libro de Juan, un poco conociendo la vida de Jesús, y este nuevo mes comenzamos con una nueva temática referida al reino de Dios. Y nos gustaría que cada uno de ustedes nos pueda acompañar a lo largo de este mes y poder estudiar juntos y alabar juntos, hermanos y amigos. Una vez más les doy la bienvenida a este culto dominical y quiero que en cada momento a lo largo de este culto podamos estar en reverencia, estar siempre en intimidad con nuestro Padre. Cada palabra, cada canto, cada oración que hagamos lo podemos hacer de todo corazón, porque Él nos tiene aquí, nos ha guardado, nos cuida y nos sostiene. Bienvenidos, hermanos, y les ruego me acompañen en un tiempo de oración. Señor, te damos gracias hoy domingo, Padre, por permitirnos encontrarnos de manera virtual con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Y Señor, te rogamos que tú estés siempre presente a lo largo de este culto. Padre, gracias por tu infinito amor, gracias por cada una de tus bendiciones y gracias, Señor, porque nos mantienes con bien. Asimismo, Señor, venimos aquí para entregarte cada una de nuestras alabanzas. Señor, entregarte nuestras acciones de gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Padre, una vez más. En el nombre de Cristo. Amén. Y bueno, para comenzar con este hermoso culto, vamos a empezar entonando una alabanza. Queremos que a través de esta alabanza cada uno de ustedes pueda reconocer en Dios a ese amigo fiel que siempre nos está dispuesto a escucharnos, que siempre está listo para sostenernos en cualquier dificultad. Y si estamos pasando por alguna preocupación o en medio de alguna tormenta, Él es ese dulce refugio que siempre está dispuesto. Vamos a entonar esta canción, Dulce Refugio. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llena mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador.
Hermanos y amigos, entonemos ahora este hermoso himno que narra la grandeza de la fidelidad de Dios. Sabemos que pasamos tiempos difíciles, pero confiamos en Él. Gracias a su fidelidad, nada nos falta y Él siempre nos provee. Entonemos este himno, oh tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Continuando, hermanos y amigos, con este hermoso tiempo, vamos ahora a entonar una canción a manera de compromiso. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo de Dios y estamos llamados a llevar a todas las naciones su amor, su palabra y su verdad. Entonamos esta canción, Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios,
Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Es momento de dar gracias a Dios, para lo cual inclinemos nuestros rostros y pongámonos en la dirección de nuestro Dios Todopoderoso. Oremos, hermanos. Señor y Dios Todopoderoso, Creador del cielo y del universo, ante ti nos presentamos en las condiciones que tú sabes y conoces, nuestras vidas, nuestros sentimientos y nuestro corazón. Te damos las gracias, Padre lindo, porque tú estás presente en medio nuestro. Te damos las gracias porque tú tienes el control de todo. Te damos las gracias porque en estos tiempos difíciles tenemos a nuestras autoridades. Te damos las gracias por los médicos. Te damos las gracias por las enfermeras, por los policías y militares que vienen trabajando día y noche al servicio de nuestra comunidad
al servicio de todos los hombres, mujeres, niños, ancianos que necesitan de una atención en estos tiempos de pandemia, de estas enfermedades. Señor, te suplico y te ruego que sigas aumentando. Y gracias te decimos porque tú nos has enseñado a tener fe y confianza. Aún sea pequeña nuestra fe, Padre bendito, considera, es tan grande y maravilloso. Y te doy las gracias porque aún tenemos las provisiones. Te doy las gracias por nuestros panes. Te doy las gracias por nuestro trabajo. Te doy las gracias por el cuidado. Pero también te suplico, Padre Santo, por la salud de nuestros hermanos, de muchos de nuestros hermanos que están postrados, luchando por esta enfermedad, tratando de salir y sacudirse. Pon tu mano sanadora. Gracias te damos porque tú nos vas a dar la oportunidad de alabarte y glorificarte, aún contribuir con el proyecto, aún contribuir con tus propósitos aquí en la tierra, de predicar y alabar y glorificar tu santo nombre. En la majestad de tu presencia nos humillamos y te damos las gracias porque tenemos nuestra confianza y tú vives en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestra familia. Señor y Dios, te damos las gracias porque sabemos en que nos das la oportunidad de explayarnos y vivir un tiempo más. Te rogamos de que puedas cuidar a nuestros ancianos, a nuestros hermanos jóvenes, a los niños. Señor, te ruego que siempre estés presente en medio de todos nosotros. Y te agradecemos en este momento porque nos das la oportunidad de estar contigo. Hágase tu voluntad. Tenemos nuestros propósitos, tenemos nuestras ideas, nuestros deseos, pero todo sea hecho en gran voluntad tuya, Padre amado. No nos dejes, no nos desampares, porque tú nos has dicho, Padre Santo, clama a mí y yo te responderé. Y venimos ante ti, Padre Santo, por esas promesas que nunca nos ha faltado, nunca nos ha fallado. En ello nosotros estamos confiados. Gracias por tu presencia, gracias porque tú nos oyes y nos escuchas. Gracias, Señor Jesús, porque tú respondes a nuestro llamado. Gracias porque vienes a nosotros para traernos paz, alegría y tranquilidad. En la confianza, en la fe, aún pequeño, considéranos y te alabamos y glorificamos, Santísimo Dios Todopoderoso, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te pido que escuches mis oraciones, mis ruegos y mis súplicas. Por este mundo que has creado, por este país, por el presidente y las autoridades, por los doctores y las enfermeras. También te pido, Padre mío, por los policías y por los militares. Oh Señor mi Dios, Padre mío, también te pido por las autoridades de las iglesias, Padre mío, especialmente por la Iglesia Maranata de Lima, la Iglesia La Victoria de Huancayo y la Iglesia de Tarma también, Padre mío.
También te pido, Padre Santo, Padre mío, por los pastores, por los ancianos, por los jóvenes y los niños, por mis maestras. También te pido por mis compañeros, Padre mío. Tú pues cuídalos y sánalos de todo mal. Padre mío, también te pido especialmente por los que están malitos, hospitalizados, Padre mío. Tú, Señor, pues sana ese mal, Padre mío, límpialos, purifícalos, Padre mío, sánalos. También te pido, Padre mío, que pongas tu mano sanadora y limpies toda enfermedad COVID-19, Padre mío. También te pido por mi papito, por mis papitos, por mis familiares, Padre mío. Oh Señor, mi Dios, te lo ruego y te lo suplico, Padre mío. También te pido, Padre mío, te pido por tu gran amor, te pido por tu gran bondad, te pido por tu gran misericordia, Padre mío. También, Padre mío, esté con nosotros en todo momento, Padre Santo. En todo momento, Padre mío. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con el culto de hoy y ahora toca la lectura bíblica. El texto es Mateo 4, del 17 al 25, espero que ustedes tengan sus Biblias. Y pues vamos a leerlo. Se titula Llamados a ser el reino de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bueno, hermanos, seguimos con el culto. Ante todo, reciban un cordial saludo en nombre del Señor Jesús. Estamos en esta mañana compartiendo la palabra de Dios con el tema llamados a ser del reino de Dios. Este es el primero de 4 temas acerca del seguimiento a Jesús o del discipulado cristiano. Y la base bíblica está en el Evangelio de Mateo capítulo 4, 17 al 25. Estamos diciendo, hermanos, que el tema de este día es llamados a ser del reino de Dios. En realidad, para los cristianos, el Señor Jesús es nuestro modelo de vida, pero además es nuestro modelo de misión. Nuestro Señor Jesús anunció el reino de los cielos, o reino de Dios, que es exactamente lo mismo, y ello va a constituir realmente el núcleo de su predicación, como también debe ser nuestro tema sobre el cual debemos reflexionar para poder cada día nuestras vidas y sobre todo en la obediencia a nuestro Señor. Estamos, hermanos, en el inicio de una serie de prédicas, como dijimos, y aunque todas son independientes unas de otras, sin embargo hay que mencionar que nuestro Señor Jesús vino predicando, según el capítulo 4, verso 12, ¿no es cierto? Dice en el verso 12 que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Me parece que este es el tiempo oportuno que tuvo el Señor para iniciar el mensaje que vino trayendo en esta tierra en la cual Dios Padre le puso, ¿no? El Señor Jesús había sido bautizado por Juan,
En el capítulo 3, 13 al 17 se puede leer eso. Pero según el capítulo 4, verso 12, Juan había sido tomado preso, ¿no? Y creo que es en este momento donde el Evangelio nos señala con claridad que cuando Jesús escuchó que Juan estaba preso, es que dice, entonces él volvió a Galilea. Juan, ¿dónde estaba? Estaba cerca del Jordán. Galilea es un poco más al norte. Y Jesús volvió a Galilea, específicamente a su pueblo, a su tierra, como era nada menos que Nazaret. Y el Señor, después de que Juan fue arrestado, fue tomado preso, el Señor Jesús va a comenzar su estrategia para anunciar el reino de Dios, que era para lo cual Él había venido. Y esto justamente nos dicen los versos 13 al 16, ¿no? Dice el verso 13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Llevar el reino de Dios, predicar el reino de Dios, es algo que se tiene que hacer con planificación, con inteligencia, con estrategia. Todo eso lo encontramos en estos versículos después que Juan fue apresado, ¿no? Hay una palabra que debe llamarnos la atención, es el verbo dejar, verso 13, y dejando a Nazaret, ¿no? Observo esta palabra porque en el relato que hemos leído, sus discípulos, los primeros que son llamados a ser discípulos, también van a dejar algo, ¿no? Dice que Jesús dejó su pueblo, Nazaret, para mudarse a Capernaum. Y el verso 13 nos dice allí los datos, ¿no? Cómo era, dónde estaba sentado. Y todos creo que podemos imaginarnos una ciudad costera, ¿no? Jesús, según estaba profetizado por Isaías, dice el verso 16, Él era la luz que resplandece. Y es algo que se va a mencionar más adelante en el Evangelio, que Jesús es la luz de este mundo. El reino de Dios, hermanos, vino a traernos una luz, la luz de Dios, para entender este mundo, para entender su creación, para entendernos a nosotros mismos que vivimos antes de conocer al Señor, que vivíamos o vivimos en la oscuridad. Es importante recalcar también en esta predicación la importancia de el seguimiento al Señor Jesús. Usted puede ver, hermano, que el evangelista Mateo, que cuenta esta historia, enfatiza el tema del seguimiento a Jesús. Observe usted el verso 20. Dice al final de ese verso que Simón y Andrés, dice, le siguieron. Usted ve ahora el verso 22, está hablando de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, y dice que le siguieron. Y finalmente el verso 25 dice que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El tema del seguimiento está presente en todo este relato, hermanos. Y está presente, y se insiste en ello, porque realmente hemos sido llamados para ser seguidores de Jesús y de su reino. No es posible entender el reino de Dios sin un seguimiento, porque el reino de Dios no es algo abstracto. Acá no hay un seguimiento en la mente, no un seguimiento etéreo. El seguimiento es siempre un dejar algo y un seguir a alguien. Y en esto insistiremos en la predicación de este día. Hermanos, seguir a Jesús es una forma gráfica de decir que se convirtieron en discípulos. Veamos, hermanos, el primer punto que tiene que ver con la predicación del reino de Dios en el versículo 17. Por el testimonio bíblico de los evangelios,
pero también del resto del Nuevo Testamento, es evidente que, hermanos, el reino de Dios fue central en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando Él enseñó a orar, enseñó incluso que digamos, venga tu reino, ¿no? ¿Por qué? Porque el reino de Dios se acercó a las personas en la persona de Jesús. El reino de Dios no se acercó como una idea, como una realidad sociohistórica, política en primer lugar, sino se acercó en primer lugar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el reino de Dios se acercó a las personas, ¿no? A las personas como tú, a las personas como yo. El reino de Dios, o gobierno de Dios, se acerca a las personas, según el verso 17, en la predicación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a conocer acerca del reino de Dios? Por medio de la predicación de Jesús. ¿Cómo muchas personas van a conocer hoy día acerca del reino de Dios? Por la predicación de los predicadores del reino, que es la iglesia, que es el pueblo de Dios, que es finalmente tú y yo, amado hermano. Pero el reino de Dios no solamente se acerca a las personas. El reino de Dios exige algo de estas personas. Y dice el verso 17 que exige arrepentimiento. En la palabra arrepentimiento está implícito no solamente un sentir pesar por la mala conducta, por cosas equivocadas que hacemos. No está el dolerse a sí mismo, el lamentarse. Incluso está implícito muchas veces el llorar, ¿no? Por lo mal que uno obró. Pero bíblicamente hablando, la palabra original que designa arrepentimiento tiene otras implicaciones más, como es el cambio de mentalidad o el cambio de vida, como así lo indican algunas traducciones o versiones de la Biblia modernas. Si el reino de Dios se acerca en Jesús a las personas, es para que las personas no solamente sientan un pesar, un dolor o lloren al saberse pecadores, sino que ante todo cambien su modo de pensar, cambien de mentalidad, ¿no? Haya un arrepentimiento. Hay que aceptar el reino de Dios, pero hay que aceptarlo con la disposición de que ese reino invada nuestras mentes, invada nuestro corazón, invada nuestra vida. Y por eso que el arrepentimiento siempre será un cambio de actitud, un cambio de vida. El que iba en una dirección, ahora tendrá que ir en otra dirección, si es que ha estado actuando mal. Y en ese cambio de dirección, justamente está otra palabra muy hermosa, pero que describe bien el seguimiento a Jesús, que es la conversión. En segundo lugar, hermano, vamos a ver las historias de este seguimiento en el reino de Dios a Jesús. Habíamos dicho que el reino de Dios se acercó en la persona de Jesús, se acercó a otras personas. Porque en el reino de Dios, hermano, importan las personas. Importamos tú y yo. Importan tus familiares, importan los vecinos, importan realmente todos, ¿no? Y porque importan las personas, es que el Señor quiere que estas personas no solamente se arrepientan, es decir, tomen una posición, una respuesta respecto al reino de Dios, sino que le sigan a Él, que le sigan a Jesús. Pero el seguimiento a Jesús tiene una doble dirección. Jesús busca discípulos y espera que se responda a ese llamado de Jesús. Y eso es lo que nos dicen, hermanos, los versículos 18 y 21. Dice el versículo 18 que Jesús comenzó a buscar a algunos discípulos. Por eso comienza diciendo así: andando Jesús junto al mar de Galilea. Ya Jesús estaba instalado en Capernaum, ciudad costera. Ahora comienza a caminar por las playas, por los poblados, por las comarcas, ¿no es cierto?,
que estaban ahí alrededor del lago de Galilea. Y Jesús comenzó a andar y vio a dos hermanos. ¿Sí? Para buscar discípulos hay que andar. Por eso usted ve que ese es el verbo con el que comienza el verso 18. Pero el segundo verbo es vio. Vio a dos hermanos, ¿no es cierto? Andar y ver. Hermano, eso es la misión. Esa es la misión de buscar discípulos. Andar y ver. Y vio a Simón y a su hermano Andrés, dice ese verso 18. Poco más adelante va a ver a otros dos hermanos. Verso 21. A Jacobo y Juan, ¿no? Y el texto bíblico, hermanos, es muy rico en presentarnos algunos datos personales de estos cuatro hombres a quienes Dios, en la persona de Jesús, llamó al reino de Dios. Los versos 18, 19 y el 21 nos menciona acerca de estos cuatro pescadores, porque ese era su trabajo, ¿no? Los primeros discípulos de Jesús, hermanos, eran trabajadores del mar. Pescaban, remendaban redes, hacían todos los quehaceres propios de lo que eran los pescadores, ¿no? Jesús llama a personas con nombre propio, que lo vemos en estos versos. Algo más, Jesús llama a personas que desarrollaban un oficio, personas que tenían preocupaciones propias de la vida, como tú y como yo. Hermano, Jesús nunca llama a su reino a espíritus etéreos, ¿no? A almas desencarnadas. Cuando llama, te llama a ti, te llama a tu primo, a tu vecino, al hermano que está cerca de ti, que participa contigo en los cultos. Tiene nombre, apellido, familia, tiene una ocupación. Personas comunes y corrientes que desarrollamos una o muchas actividades en la vida. Y por eso, hermanos, el reino de Dios llega no solamente a tocar nombres, sino a las actividades que realizamos en todo lugar. Por eso muchas veces se predica, y con justa razón, que el reino de Dios debe invadir cada aspecto de nuestra vida, es decir, el señorío, el gobierno de Dios, ¿no? Porque si tú trabajas en determinada labor, en determinada ocupación, Dios tiene que reinar en ese lugar, donde tú estás trabajando, donde tú laboras, donde tú tienes una ocupación para sostener a tu familia. El llamado de Jesús, hermanos, es un llamado al seguimiento a cuatro pescadores, ¿no? Y cuando Jesús llama, hermanos, el Señor espera una respuesta. Y de esto, hermanos, trata los versos 20 y 22. Dos veces se va a decir en estos versículos que al instante, ¿no es cierto? Dice el verso 20, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahí habla de Simón y Andrés. Y el verso 22 dice, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El llamado provocó una reacción inmediata. Y hermano, creo que Jesús impacta con su llamado a estos pescadores. Pero yo te pregunto, hermano, ¿no ha sido así contigo y conmigo? Vivíamos en las tinieblas, vivíamos en el error, tal vez más de alguno vivía una vida completamente desordenada, sin Dios, con valores trastocados. Y cuando el Señor nos llamó a ser parte de su reino, cuando el Señor nos ofreció una vida nueva, al instante, dentro del corazón, y ahí estaba orando sin duda el Espíritu Santo, al instante dijimos, Señor, yo quiero ser parte de tu reino, ¿no? Y esa historia es el punto de arranque, es el punto de inicio, ¿no? Y allí comienza una nueva vida, como sin duda comenzó una nueva vida para estos pescadores, ¿no? Llama la atención, hermanos, entonces, no solamente el llamado de Jesús, sino la respuesta, el seguimiento. Y me surge una pregunta, hermano, en todo esto. Jesús llamó a cuatro pescadores para que le sigan,
y a los cuales le va a encargar una tarea, ¿no? Le va a encargar una tarea a ellos. Pero es interesante que el verso nos habla, el pasaje nos habla también de Zebedeo, ¿no es cierto? El padre de Jacobo y Juan. Nos habla de Zebedeo. ¿Y por qué Jesús no llamó a Zebedeo? Hermano, Jesús observó a 4 pescadores y los llamó, como dice el verso 19, para que sean pescadores de hombres, ¿no? Así como de seguro eran buenos en la pesca, dedicados a su labor, porque de la pesca vivían, para alimentar a sus familias, para sobrevivir, para enfrentar la dureza real de la vida cotidiana. Había el padre de 2 de ellos a quienes Jesús no llamó. ¿Y por qué Jesús no lo llamó? Toda respuesta será hipotética. Yo solamente quiero decir que es muy posible que Jesús quería a Zebedeo en otro lugar. Quería que Zebedeo continúe con su labor, con su trabajo, ¿no es cierto? Mientras 2 de sus hijos iban a acompañar a Jesús como discípulos muy de cerca en ese seguimiento y discipulado que requiere el reino. No es que el Señor excluye a algunos. El Señor Jesús llama a todos, quiere que todos sean parte de su reino. De hecho, mire el verso 25. Le siguió mucha gente, ¿no? Y de distintos lugares. El Señor Jesús no impedía el seguimiento, como estamos viendo en este relato, pero llamó a 4 a una labor específica de servicio, que tiene que ver con un seguimiento y discipulado de aprendizaje para luego proclamar el reino de Dios. En este segundo punto que estamos viendo sobre las historias de seguimiento en el reino de Dios, tenemos que considerar también, para precisar, que según los versos 20 y 22, hay que dejar para seguir. Así como Jesús dejó su tierra, según el capítulo 4, verso 13, dejó Nazaret para irse a Capernaum. Hermanos, los llamados por Jesús ahora van a dejar sus redes. Verso 20, ¿no? Simón y Andrés van a dejar sus redes, pero Jacobo y Juan van a dejar no solamente la barca, sino también dice, y a su padre, verso 22. Van a dejar barca y padre, ¿no? Hermano, esto tiene que haber sido algo muy fuerte. Debe haber sido algo muy impactante. Pero es necesario que sepamos algo de una vez. Yo sé que tú lo sabes, pero déjame recordarte que para seguir a Jesús, siempre hay que dejar algo. No podemos seguir a Jesús, no podemos ser discípulos de Jesús, muchas veces cargando cosas que impiden un seguimiento real, un seguimiento fiel. Porque cuando no dejamos lo que debemos dejar, muchas veces ese algo impide nuestra fidelidad y muchas veces termina apartándonos del camino correcto del Señor. De hecho, es triste decirlo, pero hay quienes incluso no quieren dejar nada, a veces ni hasta vicios o pecados ocultos. Pero hermanos, el Señor Jesús nos hace un llamado en esta historia a que para seguirle a Él tenemos que dejar siempre algo. Quiero finalizar el mensaje de este día, hermanos, mencionando un tercer punto sobre el reino de Dios que es integral y que los versículos 23 al 25 así lo dicen. El reino de Dios, hermanos, integra cada aspecto del ser humano. Por eso es integral. Y por eso hablamos hoy día de que si el reino de Dios es integral y toca la integralidad de nuestras personas, nuestra misión también es integral. El versículo 23
y 24, hermanos, nos dice claramente cómo el reino de Dios creaba expectativa en las personas, ¿no? El verso 23 es un resumen o un sumario y vamos a leerlo rápidamente. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Observen los verbos. Jesús no solamente estaba enseñando, predicando y sanando. Todo comienza con el primer verbo que dice: y recorrió Jesús, ¿no? Hermanos, la misión siempre tiene este verbo: caminar, recorrer, ¿no? Andar, como dice el verso 18. La misión siempre implica un movilizarse. No hay misión, hermanos, que no implique esto. Es imposible. La misión del reino de Dios comienza con un recorrer, con un caminar, con un ver, y prosigue con la enseñanza, la predicación y las sanidades. Eso es lo que hacía el Señor Jesús. Y al hacer esto, hermanos, ¿cómo no iba a crecer la fama del Señor? Eso es lo que dice el verso 24. Tanta fama que aún le traían, hermanos, a todos los que tenían, dice, dolencias, a los afligidos, endemoniados, paralíticos, etc. Y a todos ellos los sanó. Y estas sanidades, ¿cómo no iba a crear entonces expectativa en las personas? Hermanos, el reino de Dios, el Señor Jesús, déjame decirte, hermano, no es solamente un Dios que salvó o que perdonó. Nos salva y nos salvará. Nos perdonó, nos perdona y nos perdonará. Nos dio una vida nueva, nos mantiene en esa vida nueva y nos dará una vida plena cuando estemos en la plenitud de su reino. La acción de Jesús, el ministerio de Jesús, es una acción que nunca se detiene, sino que va tomando forma y llenando la vida de todos aquellos que un día deciden seguirle. Encontramos en el verso 23, 24, entonces, que como el reino de Dios, ¿no?, que era integral en la enseñanza y la práctica de Jesús, mueve a que las personas ahora tengan una expectativa grande acerca de él. Y una expectativa que se traduce en lo que dice el verso 25. Porque ese reino de Dios, que aún toca el cuerpo físico y lo sana, hace, hermanos, que muchas personas le sigan. Verso 25. Un ministerio integral, como es la misión del reino de Dios, hermanos, siempre va a provocar, además, o generar seguimiento, fidelidad. Ahora ya no son 4 los discípulos o seguidores. Ya no son 4 pescadores. Ahora son mucha gente. Y la gente viene de todo lugar, según el verso 25. Cuando uno ve los nombres de estos lugares, de estas provincias realmente, y ciudad como Jerusalén, ¿no? Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea, del otro lado del Jordán, está diciendo algo así como para nosotros, del norte y del sur, ¿no? Del este y del oeste, de toda región, seguían a Jesús. Y claro, porque el reino de Dios, muchos lo esperaban. Había muchos que anhelaban que el reino de Dios se acerque. Claro, tenían cada uno sus ideas, ¿no? ¿Cómo sería ese reino? Pero cuando el reino de Dios llegó en la persona de Jesús, con poder, y comenzó a llamar a algunos a su servicio para que le sigan, y con ellos conformaría un núcleo que sería el pueblo de Dios, la iglesia futura, hermanos, la gente comenzó a seguirle. Hermanos, Jesús y la buena noticia del reino de Dios es para todos. Es para todas las personas, pero también es para todo lugar. Y esto cierra un poco, hermano, lo que dijimos
cuando estábamos viendo los versos 13 al 16, cuando Jesús plantea una estrategia para llevar el reino de Dios conforme a lo que Dios Padre le había encomendado. Así como la estrategia de Jesús se movió de Nazaret a Capernaum, ¿no? Ciudad costera. Ahora desde Capernaum su fama se difunde por todo lugar. Y nos hace pensar, hermanos, que el reino de Dios tiene que ir creciendo y llegando a las personas de todo lugar. Miren, una misión, una iglesia que no piense en esa perspectiva, ¿no? Que plantee sus estrategias, pero que no piense en llegar a norte, sur, este, oeste, es decir, siempre abarcar un poco más con el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Hermanos, cuando no se piensa en esa dirección, algo siempre va a faltar, porque la esencia del reino de Dios es que tiene que llegar a todas las personas y a todo lugar. Hermanos, concluyo con lo siguiente. El reino de Dios produce cambios en las personas. Sí, produce cambios. Según el versículo 17, nuestro Señor Jesús anunciaba ese gobierno, esa autoridad de Dios, autoridad total, ese reino, ¿no? Un reino que llegaba a las personas con poder, con llamado, esperando un seguimiento. Y es que cuando llega el reino de Dios, el evangelio a nosotros y nos exige arrepentimiento, cambio de mentalidad y de vida, hermanos, todo cambia. Realmente todo cambia. Alguien pensará, es un cambio gradual. Sí, es un cambio gradual. Pero hay niveles de cambios, ¿no? Hay quienes donde el cambio es inmediato. Hay quienes el cambio es muy rápido, ¿no? Y comenzamos a ver las cosas como realmente Dios quiere que la veamos, ¿no? Las historias y los testimonios bíblicos nos evidencian, hermanos, que una persona que decide aceptar a Jesús, recibirle a Él, recibir su reino, hermanos, va a cambiar. Y por eso es que Pablo va a decir en una de sus cartas que llegamos a ser una nueva criatura, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ha cambiado, porque se ha respondido con arrepentimiento y seguimiento al Jesús y al reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios busca seguidores de Jesús. Y para ello hay que arrepentirnos. Para ello hay que creer en Jesús. Para ello hay que creer en su mensaje. Para ello hay que tener oídos para escuchar su llamado. Y hay que tener disposición para dejar y aún para seguirle, ¿no? Para eso estamos llamados. Y por eso justamente, hermano, quiero recordarte que este llamado es un llamado para toda la vida. Seguir a Jesús tiene un día de inicio. Tiene un día como en la vida de estos pescadores, un día donde pueden decir, hay un antes y después desde que me encontré con Jesús, desde que Jesús me encontró y me llamó y oí su voz. Hay un día donde se inicia el seguimiento a Jesús, pero no hay un día donde se termina el seguimiento, porque es hasta el final. Pero también quiero hacer un llamado a todos aquellos que de repente han escuchado el Evangelio más de una vez y de repente viven una religiosidad, tienen ideas diversas, ¿no? Y hasta dudan si realmente vale la pena seguir a Jesús, si será cierto todo lo que se predica de la palabra de Dios, del Evangelio. Pero déjame decirte, amigo, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, como dice el apóstol Pablo. Y, hermano, amigo, todos estamos llamados a ser parte de este reino. El Señor Jesús tal vez está llamando todavía hoy, pero no estamos escuchando. Y no estamos, por tanto, respondiendo. Responderemos cuando nos arrepintamos, cuando reconozcamos que hay una autoridad, un señorío, un reino de Dios, un Jesús, Hijo de Dios, que viene a traer el gobierno absoluto de Dios. Hermanos, queremos que Dios gobierne nuestras vidas. Queremos que Dios tenga autoridad, que el Señor Jesús tenga gobierno, poder en nuestras vidas. Y eso comienza
arrepintiéndonos y aceptando el mensaje del Reino de Dios. Hermanos, que el Señor Jesús sea aquel que nos llama, que nos habla, que nos convoca cada día. Y que viendo estos ejemplos, hermanos, de estos 4 pescadores, nosotros también podamos responder como estas personas que tenían sus labores, que respondamos a este llamado. Un llamado, hermanos, que todavía sigue golpeando nuestros corazones y nuestras mentes. Que el Señor, hermanos, bendiga tu vida, que el Señor bendiga y te hable hoy en particular a tu vida, a tu corazón. Que el Señor te bendiga, hermano. Buenos días, queridos y amados hermanos. Como todo primer domingo del mes, me corresponde presidir la Santa Cena del Señor. Agradecemos a nuestro Dios misericordioso esta oportunidad de compartir esta mesa con todos los santos. Un momento de celebración que no solamente es para recordar, sino, como dice su palabra, conmemorar la muerte y la vida. Un momento que va a ser replicado en el futuro con la presencia misma del Señor Jesucristo, que por fe nos acompaña en este momento, que por fe sabemos que Él está presidiendo espiritualmente este momento. Así que, hermanos, comienzo leyendo la palabra del Señor en 1 Corintios 12. Tengo esta versión del lenguaje actualizado que voy a leerles. El versículo 23 menciona: lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue entregado para que lo mataran en la cruz, tomó en sus manos pan. Dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ello Dios hace un nuevo compromiso, con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes coman de este pan o beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta el día en que Él vuelva. Así que, hermanos, resaltar el hecho que esta es una ceremonia de trascendencia en la cual participan todos sus santos, todos los hijos del Señor, sellados por el Espíritu Santo. Así que el vino y el pan. Vamos a servirnos. Y teniendo este elemento del pan, recordando que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar. Padre mío y Dios mío, tú eres, Señor, la resurrección y la vida. Esto por el hecho que murió usted en la cruz por mí y mis pecados. Y me dio, Señor, sentido a mi vida y entendimiento que usted es eterno,
Gracias, Señor, por lavarme de mis pecados. Gracias, Señor, por ser mi Dios y mi Rey, donde descanso día a día. Aleluya, Señor. Hermanos queridos, resaltando las palabras del Señor, este es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Comamos del pan. Y vamos también a orar por el vino, por lo que representa. Vamos a pedirle al Señor que bendiga este siguiente paso que vamos a hacer. Padre mío, acá está el vino que representa, Señor, la sangre de tu Hijo Jesús, derramada totalmente por mis pecados. Vino que, Señor, nos generó, Padre nuestro, perdón, Señor. Sabemos, Padre, que sin ti nada podemos hacer. Gracias por ese acto de amor que demostraste al darnos a tu Hijo Jesús para morir por nosotros. Gracias. Sin ti nada podríamos hacer ni tuviera sentido nuestro futuro, nuestra existencia. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Sirvámonos el vino, hermanos. Bueno, gracias, hermanos, por tu participación. Y finalmente el Señor dice en el versículo 26: así que cada vez que ustedes coman de este pan o beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Esperamos con alegría, con gozo, más por los días que vivimos, la vuelta, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia toda, aleluya, Cristo viene. Hermanos y amigos que nos acompañan el día de hoy, acabamos de escuchar el mensaje con una palabra de Dios clara que nos llama a ser seguidores de Jesús. Qué bello sería que cada uno de nosotros nos convirtamos en esos seguidores de Jesús. De hecho, que implica cambios, pero creemos en un Dios milagroso. Creemos en un Dios que puede cambiar nuestras vidas, que puede obrar en milagros, que puede obrar en cada uno de nosotros. Y ya para culminar este culto, vamos a entonar esa canción que se titula Aquí estás.
te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre 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 estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.